Ay, la Pulsar. Es esa moto que algunos quieren, otros odian y para otros es su santo grial. Pero bueno, cada cosa tiene sus curiosidades, ¿no? ¿Qué pasó, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y dispongan de buena salud. Me alegra verlos de nuevo, ha pasado tiempo desde el otro video. Y bueno, en esta ocasión les tengo 5 curiosidades sobre la Pulsar NS200, así que vamos a empezar. Pero antes de empezar te los quiero invitar a que se suscriban al canal, ya que el 90% de personas que ven mis videos pues no están suscritas, además de que actives la campanita de notificaciones para que te avise que ya subí un video. Además de que te pases por mi canal, tengo más cosas que podrán servirte o entretenerte, y de que también de paso te pases por mis redes sociales, ahí subo contenido sin tenerle tanto miedo al copyright, además de que también subo fotos de mi vida personal, de mi vida diaria, de proyectos, de cosas acá, y además pues como dije antes sin tenerle tanto miedo al copyright. Y bueno, eso es todo, los dejo con el video. Empecemos con lo que está a simple vista. ¿Has visto que en tu moto Pulsar dice 200 NS? ¿Te has preguntado qué significa NS? Bueno, estas siglas significan Naked Sport. ¿Y qué significa lo que es Naked Sport? Naked básicamente significa que la moto es sin carenado. ¿Sabes qué es un carenado? Bueno, te lo explico. Las motos deportivas, tal como es la Yamaha R1, la Yamaha R6, CBR, entre ese segmento, tienen carenado. Si no lo tuvieran, serían motos naked. Está como la GCX S, versión naked, que es básicamente la GCX con carenado. Siendo lo mismo, pero sin todo ese plastical que tiene. Entonces, básicamente, cuando compras una Pulsar RS, es como si fuera una NS200, pero con carenado. Bueno, esto es básicamente lo que significa esas siglas en la Pulsar NS200, que es Naked Sport. Naked en español, traducido del inglés, significa desnudo. O sea que es una moto que está pensado lo deportivo y no tiene carenado. O sea, es una moto deportiva desnuda. ¿Y en dónde puedes encontrar estas siglas? Pues básicamente en las insignias que dice NS, después del 200 que viene a simple vista. O también entre los plásticos ahí dice Naked Sport. Ok, una vez tenemos claro pues qué significan las siglas NS en la moto, ahora vayamos con quién fue el responsable de diseñarla. El responsable del diseño de la Pulsar NS200 fue nada más y nada menos que Edgar Heinrich. Este cabrón antes diseñaba para BMW. Él también fue responsable de diseñar varias motos míticas, tales son la R1000 RS, la K1200R y también la R1150 GS. Aparte también sin dejar atrás la R1200 GT. Estas motos, claro, siendo partícipes de la marca de BMW. Y en base a eso, y también por haber diseñado la Pulsar NS200, ha ganado muchos elogios por el diseño y aparte de algunos premios. Lo único malo o inconveniente ahorita, o más bien por el bien de todos, es que Edgar Heinrich acaba de irse recientemente a BMW, ha dejado su puesto en Bajaj y ahora pues está diseñando motos de nuevo en BMW. Sin duda alguna lo vamos a extrañar mucho en la marca Bajaj porque pues sus diseños son bastante bonitos. Pero pues también es premio castigo porque se pasa de Bajaj a BMW, así que vamos a tener nuevos diseños en BMW. Pulsar NS200 no solo es muy bonita en estética, también tiene muy buena tecnología. Esta tiene la tecnología patentada DST-I, encendido digital con doble y triple bujía, que perfecciona bastante el rendimiento del combustible, agregando y mejorando mucho la potencia y el kilometraje, así para satisfacer las necesidades de conducción, tanto como en ciudad y en carretera. Cabe mencionar que la diferencia entre la triple bujía, a diferencia del sistema convencional de una sola bujía, es que se hace una mejor combustión, hace que la potencia aumente y sobre todo de que se aproveche muy bien la eficiencia y el combustible de este mismo. Cabe resaltar que Bajaj se identifica muy bien entre todas las marcas, o más bien resalta específicamente por esta tecnología de triple bujía. Eso es algo muy bueno, ya que lo que buscamos en una moto es que ahorre gasolina, tenga muy buena potencia y más que nada tenga muy buena eficiencia y que se desempeñe bien tanto en carretera como en ciudad. Eso es algo muy bueno por parte de la marca y de este sistema que ellos implementan. Ok, continuando con las curiosidades, tenemos la cuarta, la cual es la controversia que tuvo Bajaj cuando empezó a comercializar sus motos en Latinoamérica. Bajaj tenía la intención de distribuir sus motos con el nombre que ya todos conocemos, Pulsar NS200. Lastimosamente no recuerdo en qué país fue en el que no se les permitió usar ese nombre, ya que como bien sabemos, para poder ponerle un nombre a un producto tienes que registrarlo, tienes que poner, vaya la redundancia, tu patente, tu registro y todo. Y pues desgraciadamente ya había una marca
que usaba el nombre Pulsar, lo cual eso fue un gran impedimento más bien para la marca. Entonces cambiaron el nombre a Roadster o Roadster, no recuerdo bien, pero más o menos por allá va ese nombre. Así que si te llegas a topar una moto que es básicamente la Pulsar NS200 con el nombre de Roadster, pues es lo mismo pero con otro nombre. Básicamente es el único cambio que tuvo, en lo demás es prácticamente la misma moto. Y bueno, continuando con la quinta y última curiosidad del video, ahora les voy a comentar algo que no sé si ustedes ya sepan. Y cuando yo me enteré, la verdad es que me sorprendí muchísimo. La curiosidad que les voy a decir es algo que literalmente es un poco impactante, pero pues era de esperarse, suele pasar en el corporativo, ¿no? Bueno, la Pulsar NS200 está construida sobre la plataforma del motor de la KTM Duke 200, de su socio austriaco de la Bayash. Así es, básicamente el motor de la NS200 o el motor de la KTM Duke 200 son el mismo motor. Una diferencia es que el de la KTM Duke 200 es un motor tuneado de la Bayash, porque en las KTM tienen doble árbol de levas a la cabeza, su autonomía y su tecnología es más avanzada y pues es básicamente una Pulsar NS200 tuneada. Comparten muchísimas piezas tales como son el clutch, el cilindro, el escape, el sistema de escape, casi todo lo que es también sistema eléctrico, literalmente es la misma cosa. Puedes incluso desarmar tu moto KTM y vas a encontrar en el clutch que dice Bayash, tales como el caso de BMW con Toyota cuando elaboraron el Supra. Es básicamente un Supra pero con un diseño de Toyota. Es lo mismo que pasa con la Pulsar y la KTM, que es como si tuvieran una apariencia distinta pero tienen la misma alma. Ok amigos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que el video les haya gustado, les haya servido, los haya entretenido. Ya saben que si es fácil pueden dejarme abajo un rico like, una suscribida si no están suscritos y una compartida para que lleguemos hacia más personas. Estas fueron 5 curiosidades de la moto Pulsar NS200, las cuales algunas son sabidas por la comunidad, pero otras pues no son bien sabidas por gente nueva, por tú o incluso que conoces mucho de la Pulsar, o sinceramente nadie sabía, y eso que muchos somos expertos según a nuestros ojos, ¿no? Dejen abajo en los comentarios si te sabes más y si se arman algunas puede caerme una segunda parte de este video. También estaré subiendo más contenido sobre otras motos, incluso consejos de cómo escoger tu moto, tu primera moto, o opciones de comprar tu primera moto, cosas así más o menos. También estés al pendiente de nuevo contenido, estaré subiendo contenido alrededor de todos estos días, incluso hasta los meses. Estoy de vacaciones ahorita en diciembre, sí, estoy editando esto en diciembre, así que estén al pendiente de nuevos videos, reviews, vlogs, lo que sea. Así que bueno, por ahora me despido amigos, yo soy Cristian y nos vemos. Hasta la próxima.